Vamos a ver la partida número 13 del match, de aquel último match por el Campeonato del Mundo oficioso entre Vladimir Kramnik y Peter Leko. Esta va a ser una partida emocionante hasta el final. Recuerda que los jugadores Peter Leko y Vladimir Kramnik invirtieron mucho tiempo pensando cada jugada. Fue una partida a ritmo clásico. Esta partida se jugó el 16 de octubre del año 2004 en la ciudad suiza de Brisago. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para Peter Leko y piezas negras para Vladimir Kramnik. Leko abre el juego con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, C5, D5, D6, caballo C3, E por D5, C por D5, G6. Vamos a ver una apertura Benoni, caballo D2, alfil G7, E4, enroque de Vladimir Kramnik, alfil E2, caballo A6, enroque de Peter Leko, caballo E8. Aquí hay otras posibilidades, como por ejemplo jugar caballo C7 o torre E8. Hay bastantes posibilidades. Kramnik elige caballo E8, caballo C4 y caballo a C7. La idea de Vladimir Kramnik es impedir, bueno, entre otras cosas, apoyar el avance de este peón B. Jugar B5. Este caballo apoya al peón B porque controla la casilla B5. Y aquí Peter Leko juega A4. A4 tocando la casilla B5. Sin embargo, aquí hubiera sido interesante la jugada F4. La idea de F4 es apoyar el avance E5. Vamos a verlo. F4, dejar que las negras jueguen B5, se amenazaría al caballo, pero ahora el caballo entraría en A5 y posteriormente iría a C6. B4 amenazando al otro caballo. Caballo C6 se amenaza a la dama. Dama D7 y ahora caballo B5. Se amenaza ahora al punto A7. Alfil B7 y caballo B por A7. La partida podría seguir, por ejemplo, con F5. Y ahora aquí con la jugada E5 se produce una posición bastante complicada. Lo mejor, según Stockfish, y al mismo tiempo lo más sencillo, es jugar A3. F por E4 y A por B4. Ahora la torre de A1 defiende al caballo de B7. Rey H8 y B5. Esto hubiera sido interesante. Parece que las blancas tienen cogidas a las negras. Sin embargo, Stockfish dice que la posición está totalmente igualada. Fíjate que las blancas tienen un peón de más. Volvamos a la posición anterior. Hemos analizado la variante F4 y dejar que las negras avancen en B5 para luego después llevar este caballo aquí a C6. Se podía haber jugado perfectamente, pero claro, también es verdad que hubiera sido muy complicado. Peter Leko elige el camino fácil. Hay que tener en cuenta que estamos en una final de un campeonato del mundo. Leko va a jugar A4. Evita complicaciones. F5, E por F5, torre por F5, alfil G4. Se amenaza a la torre, torre F8 y ahora Peter Leko cambia alfiles. Alfil por C8, torre por C8 y dama B3 amenazando al peón de B7. B6, caballo B5, se amenaza al punto B7 al peón, caballo por B5, A por B5, torre C7, se está amenazando al peón de A7 con la torre de A1. Y aquí era interesante la jugada torre A3. Torre A3 hubiera sido interesante. Peter Leko juega la también correcta alfil de 2. Torre C F7. Ahora se presiona sobre el punto F2. De hecho, las blancas van a tener que jugar F3 para liberar a la torre de la defensa del peón de F2. Pero primero Peter Leko decide jugar alfil C3 y confronta los alfiles, sobre todo este potente alfil que está aquí en G7. Vladimir Kramnik sigue con torre D7 y ahora Peter Leko juega F3. F3 para liberar a la torre de la defensa
de este peón. G5, caballo E3, torre F4, torre F1, H5 y ahora dama C2. Se amenaza dama G6. Hay que jugar dama F7. Y ahora aquí Peter Leco juega lo correcto, H3. No se podía jugar la maniobra torre A4. Torre A4 para llevar la dama aquí a E4. Por lo siguiente, fíjate. Si torre A4 sigue torre por A4, dama por A4 y ahora el golpe G4. Se está amenazando al peón, no se puede capturar porque sigue dama F2. Pero si no fuera por ese golpe, sería una buena casilla para la dama aquí en E4. Fíjate que las negras no tienen el alfil de castillas blancas. Pero, como he dicho antes, sería un error. La jugada torre A4 sería un error por el golpe G4. Por eso aquí, tras torre F7, en lugar de torre A4, que hubiera sido un error, Peter Leco juega la correcta H3, controlando la casilla G4. Alfil D4, clavando al alfil por D4, torre por D4 y ahora caballo F5. Se amenaza caballo H6, que sería un jaque doble al rey a la dama. Hay que cambiar damas. Dama por F5, dama por F5, torre por F5, torre por E8, jaque, rey F7 y ahora torre B8. Y ahora vamos a ver un final de torres muy, pero que muy interesante. Hasta el final. Torre por D5, juega Vladimir Kramnik, se come un peón. Torre por A7, jaque, juega ahora Peter Leco, rey A6, E6, torre E8, jaque, rey F6, G4. Aquí, en lugar de G4, Peter Leco disponía de la fuerte jugada torre H7. Vamos a verlo, torre H7 y lo mejor que tiene las negras es H4. Eso hubiera sido muy fuerte. Pero Peter Leco no fue capaz de ver el golpe torre H7. Juega G4. H por G4, H por G4, torre D1, jaque, rey F2, torre E5, rey H8, se amenaza torre H6, que sería mate, torre D2, jaque, rey G3 y ahora torre E2. Fíjate que aquí no se puede jugar torre por B2, torre H6 sería jaque mate. Crani juega torre E2 y habilita esta casilla E5 para el rey y al mismo tiempo amenaza torre G2. Torre F8, jaque, rey G6, torre G8, jaque, rey F6, torre F8, jaque y ahora rey E6. Se repite unas cuantas jugadas para ganar tiempo en el reloj. En aquellas partidas, los jugadores disponían de 2 horas para jugar las primeras 40 jugadas. 2 horas cada uno serían 4 horas en total. Por eso es por lo que es muy común que los jugadores repitan jugadas para ganar tiempo. Rey E6, torre E8, jaque, rey D5. Kremlin no quiere tablas. Torre por E2, torre por E2, torre G7. Se amenaza al peón que está en G5. Torre 5 para defenderlo. Torre B7. Se amenaza ahora al peón que está en B6. Y también se amenaza rey F2. C4. Torre por B6. Torre E2. Se amenaza al peón que está en B2. Y ahora F4. Esta jugada, F4, es una jugada muy fuerte de las blancas. ¿Por qué? Porque aparentemente las blancas sacrifican un peón, sí, pero este peón de G5 va a tener vía libre. F4, torre E3, jaque. Fíjate que si torre por B2,
sigue F por G5 y la posición estaría igualada. Torre por B2, F por G5, con igualdad. Por eso, tras F4, las negras juegan la correcta. Torre E3, jaque. Kramnik juega torre E3, jaque. Rey F2, G por F4. Se amenaza torre B3, torre B8, torre B3, B6. Kramnik pone en marcha este peón de B6. Rey E4. Se amenaza torre por B7. Y ahora aquí viene un tremendo error de las blancas que le da ventaja a Kramnik, pero Kramnik no es capaz de ver el camino hacia la victoria. Peter Leko juega ahora torre E8, jaque. Tremendo error. Ahora Vladimir Kramnik tiene una ventaja decisiva. Este final lo gana Kramnik. Sin embargo, Kramnik no ve el camino decisivo. El camino hacia la victoria, porque ahora la posición negra es ganadora, empezaba con rey de 4, mientras que Kramnik jugó rey de 3. Tras rey de 3, que es lo que va a jugar Kramnik, la posición queda de nuevo igualada. Tras rey de 3. Vamos a ver el camino hacia la victoria. El camino hacia la victoria, que Kramnik no fue capaz de ver, empieza con rey de 4. Vamos a verlo. Rey de 4, jaque. Perdón, rey de 4, torre E2, F3, única, esta jugada es única. Y ahora torre D2, jaque, rey E4, torre por D6, torre por B2, jaque y rey G3. Las negras siguen C3 y las blancas aquí estarían perdidas. Este final lo ganaría Kramnik. Pero tras torre E8, jaque, que es un tremendo error de Peter Leko, Kramnik no vio el golpe rey de 4 para que veas lo importante que es saber jugar finales. Se dice que la diferencia entre un principiante y un maestro está en el final. Los grandes maestros son especialistas en el final. Rey de 3 es un error, rey de 4 llevaba a la victoria. Rey de 3 juega Vladimir Kramnik, torre E2, D5, rey F3, D4, G5, Peter Leko pone en marcha el peón G, C3, B por C3, D por C3, torre G2, torre B2 y ahora B7. Sería un tremendo error acá, en jugar torre por B2. Torre por B2, C por B2 y las negras ganan al final. Las negras coronan antes. Por eso B7, lo que juega Peter Leko no juega torre por B2, juega B7, torre por B7, rey por F4, torre B2, torre G1, C2, torre C1 y torre B1. Y aquí te invito a que pongas en pausa el vídeo y a ver si eres capaz de ver la jugada que hace Peter Leko con las piezas blancas. No mires la planilla. Imagina por un momento que eres Peter Leko. Intenta averiguar la jugada que hacen las blancas aquí, que es única. Las blancas solamente tienen un camino hacia las tablas. Para el vídeo de YouTube si es necesario. Bien, fíjate que Kramnik está amenazando la torre de C1. Entonces no se puede capturar en B1 porque las negras coronan. La única jugada que lleva aquí a la victoria, que es calculando con mucha precisión, es torre por C2, sacrificando la torre. Es aparentemente un sacrificio, pero es lo único que hay. Torre por C2, un sacrificio totalmente correcto. Rey por C2 y ahora la posición es de tablas. G6, continuó Peter Leko y rey D3. Si en lugar de rey D3
Kramnik hubiera jugado torre G1, hubiera acabado en tabla, fíjate. Torre G1 no sirve debido a rey F5. Torre F1 jaque, rey G5, torre G1 jaque, rey F6. Puedo seguir, pero estos son tablas. La partida acaba en tablas. Por eso, tras G6, Kramnik no juega torre G1, juega rey D3, que igualmente son tablas. Rey F5, torre B5, jaque, rey F6, torre B6, jaque, rey F7, y ahora Kramnik no tiene más remedio que sacrificar la torre. Torre por G6 y rey por G6. Y aquí ambos jugadores acordaron tablas. Esta es la partida número 13. Voy a seguir subiendo partidas de este match, especialmente la última que ganó Kramnik, porque en este match Kramnik ganó la primera partida, Leko igualó, luego Leko remontó y luego Kramnik va a igualar la última partida de manera inolvidable. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.